Hola, bienvenidos al seminario de psicoterapia del trastorno narcisista. Sé que la mayoría de los terapeutas estamos convencidos de que los narcisistas nunca vienen a consulta. Bueno, a veces vienen, ¿no? Sobre todo cuando en una situación de pareja se encuentran con que no entienden lo que está pasando, muchas veces tratan de entender la situación, vienen a consulta para convencernos de que el problema lo tiene su pareja, pero a veces tenemos la oportunidad de hablar con ellos o con ellas y hacerles ver que lo que están haciendo es una conducta narcisista y que, bueno, con independencia de que su pareja pueda tener más o menos problemas, pero ellos mismos están aplicando estrategias de manipulación, ¿no? Entonces, creo que hay muy poca literatura y hay muy poco trabajo hecho sobre la psicoterapia en el ámbito del narcisismo, porque el narcisismo en sí mismo la mayoría de las veces no se entiende. Entonces, en este seminario vamos a tratar en primer lugar de hacer un recorrido teórico y luego nos meteremos en cómo se hace la terapia y vamos a trabajar con herramientas, pero vamos primero con la parte teórica. Creo que la clave está en diferenciar qué tipo de narcisismo se puede tratar y qué tipo de narcisismo nunca va a cambiar o nunca se va a modificar, o al menos no con la psicoterapia. Puede que a lo mejor otra cosa en la vida les haga cambiar, pero desde luego no va a ser unas sesiones de psicología, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que reconocer que hay narcisismos que en principio no son tratables. Que serían aquellos que provienen, por ejemplo, de la psicopatía, ¿no? La psicopatía primaria o la psicopatía integrada. La psicopatía primaria pues son más raros, ¿no? Eso a lo mejor es el típico, el asesino en serie y las personas que acabamos conociendo de una manera o de otra por las noticias o que acaba buscando la policía de alguna manera. Pero el psicópata integrado, ese hay muchísimos más, ¿no? Hay un pequeño porcentaje de la población, pero puede que haya en el mundo pues seguramente algún que otro millón o varios millones de personas con este trastorno, porque aunque sea un pequeño porcentaje, pues somos muchos, ¿no? El psicópata integrado que utiliza las estrategias del narcisismo, pues probablemente por un problema biológico, genético, alguna lesión o algo que todavía no conocemos del todo, prácticamente nace ya con esa dificultad para empatizar o incluso imposibilidad absoluta de empatizar, y seguramente es muy difícil que esta persona de motu propio pues quiera hacer un cambio, entre otras cosas porque no lo siente, ¿no? Ese tipo de narcisismo no vamos a trabajar con ellos, solamente lo describiré al principio del seminario un poco para reconocer algunas de sus características y de esa manera pues descartarlos, ¿no? Porque probablemente no se puede hacer mucho con ellos, y si intentáramos hacer psicoterapia lo que acabaríamos consiguiendo es que aprendieran de qué manera disimular mejor lo que hacen. Pero luego hay un tipo de narcisismo que sí es tratable. Bueno, concretamente yo diría que hay dos, ¿no? Que son los narcisistas vulnerables y los narcisistas patológicos. En ambos casos no hay una psicopatía, hay una infancia muy complicada, y en esa infancia complicada la empatía pues no ha quedado desaparecida, pero sí ha quedado bastante tocada, ¿no? Entonces, en el narcisismo vulnerable hay muchísimos tipos y de hecho hay muchísimas clasificaciones. Yo voy a utilizar una muy sencilla donde hablamos del comunal, el defensivo y el ampuloso. Esos tres tipos de narcisismo son tratables. Pero luego además está el narcisismo patológico, que es el narcisismo defensivo, pasivo-agresivo, es decir, que solamente se manifiesta cuando alguien lo confronta. Si no lo confronta, nunca te darás cuenta de que esa persona es narcisista, porque probablemente no hace nunca nada que pueda llamar la atención, ¿no? Y desde luego, el más difícil de trabajar es el que proviene del trauma complejo. Cuando una persona tiene trauma complejo, como sabéis, doy otros seminarios especializados en esto, hay muchísimas salidas. Es decir, no todas las personas que tienen trauma complejo acaban siendo víctimas de otros, sino que algunas de ellas, precisamente por haber desarrollado trauma complejo, acaban haciendo víctimas a otras personas como manera de regularse. Claro, esto, por supuesto, es una conducta no solamente patológica, es una conducta que incluso puede considerarse perversa, pero que muchas veces se da de manera inconsciente o de manera consciente, pero no saben cómo cambiarlo y no hay ninguna otra forma de hacerlo. Son narcisistas que intentan no serlo, pero lo son continuamente. Se les sale por todas partes en el más mínimo, digamos, contratiempo que haya en su vida, pues inmediatamente usan las estrategias narcisistas para regularse. Es muy fácil de entender y cuando nos metamos en el seminario con más detalle lo explicaré, pero se trata de que una persona, como no se puede corregular de una manera saludable, pues una de las posibilidades es sufrir siempre por lo que los demás hacen contigo, pero otra de las posibilidades es hacer sufrir a los demás para que no te hagan sufrir a ti. Entonces, ese tipo de narcisismo que considero patológico porque proviene de una infancia muy compleja, de un trauma complejo, o proviene de una
situación muy complicada, a veces puede ser un trauma de repetición mantenido durante mucho tiempo, puede ser, por ejemplo, bullying, ¿vale? Muchos narcisistas encuentro ese historial de bullying, puede haber sido un abuso infantil combinado con bullying y después encontrarse en la vida con muchas dificultades, puede ser mobbing durante muchísimo tiempo, es decir, una persona que era amable y asertiva después de estar sufriendo mobbing durante varios años, pues acaba siendo pasivo-agresiva porque son estrategias que se aprenden de los demás. En fin, aprenderemos a reconocer entonces estos dos tipos de narcisismo, el vulnerable y el patológico, porque estos tienen ayuda, o sea, estos tienen posibilidad de recuperarse. Para poder entender esto y para poder explicarle, esta parte digamos va a ser teórico-práctica del seminario, vamos a hablar de las 4 estrategias que utilizan los narcisistas. No todos los narcisistas utilizan las 4, aunque la mayoría de ellos sí lo suelen hacer. En primer lugar son las estrategias de dominio, es decir, son las más sencillas, las más fáciles de entender, de cómo dominar, someter a las otras personas para que se haga, digamos, tu voluntad o te dejen tranquilo, dependiendo de cuál sea el caso. En segundo están las estrategias de invalidación, sobre todo cuando la autoestima está baja, ¿no? Que sirven para que la persona se sienta mejor porque hace que los demás se sientan peor. Y esto es algo que aprenden y es fácil de enseñarles a reconocerlo y que dejen de hacerlo. En tercer lugar estarían las estrategias de manipulación, ¿vale? A veces se confunde manipulación con dominio, ¿vale? Dominio es cuando tratamos de someter, tratamos de que se haga nuestra voluntad. Y manipulación es cuando tratamos de evitar, evadir, hacer que las situaciones, digamos, no nos apunten a nosotros, que apunten a otra persona. Es decir, hay muchos tipos de manipulación. Y luego finalmente gaslighting, ¿vale? Porque también se podría decir que tanto dominio como gaslighting son formas de manipulación, pero cuando nos metamos un poco en profundidad en el seminario veréis que hay una diferencia bastante clara, ¿no? Gaslighting es cuando el narcisista quiere hacer que su víctima piense que ella es el problema y que piensa de una manera errónea o que piensa de una manera equivocada. Entonces, en esta parte del recorrido he dicho que también va a haber práctica, porque vamos a enseñar os vamos a enseñar como terapeutas no solo a reconocerlo y a poder explicárselo, sino también os vamos a dar ejercicios para que la persona entienda cómo lo hace y por tanto que pueda dejar de hacerlo. Y por último, vamos al tratamiento, es decir, cómo orientar la intervención. La intervención se puede orientar en primer lugar entendiendo cuál es el mapa polivagal del narcisista. Casi todos los narcisistas presentan un patrón bastante habitual, pero nos podemos encontrar diferencias. Entonces, lo primero será hacer ese mapeo para poder entender de dónde nace la necesidad de dominar, de evadir, de manipular o de invalidar a las otras personas, ¿no? Y de esa manera también podremos utilizar las herramientas polivagales al final del tratamiento para poder ayudar a la persona. En segundo lugar, y esta va a ser más importante, la gestión de la rabia. En todos los narcisistas hay rabia y precisamente porque hay rabia utilizan todo tipo de estrategias para usar esa rabia, no de una manera asertiva, lógicamente, sino cargarla sobre los demás o por lo menos dejarla de sentir ellos mismos o por lo menos compartirla, ¿no? Son muy generosos desde ese punto de vista. Los narcisistas quieren que todo el mundo comparta su rabia, ¿no? Entonces, vamos a ayudaros a gestionar esa rabia, es decir, darle herramientas al narcisista para que la detecte, vaya hacia atrás y se dé cuenta de qué hay dentro de esa rabia, si es pánico, si es vergüenza, que es muy típico en el narcisismo, si son sentimientos de culpa, etcétera, etcétera. Después, una vez que la pueda gestionar, ya podrá hacer determinados cambios de conducta. Después haremos la reprogramación defensiva, es decir, le enseñaremos a defenderse, porque detrás de un narcisista vulnerable o detrás de un narcisista defensivo, lo que hay es un continuo ataque que ha experimentado a lo largo de toda su vida en la familia, de su madre, de su padre, de sus hermanos mayores, a veces de los hermanos menores, de otros familiares, pero luego en el colegio, luego en el instituto, luego si ha estudiado en la universidad, luego en el trabajo. Es decir, esta persona ha estado recibiendo continuamente ataques. Muchas veces esa defensa pasivo-agresiva, esa que está en el narcisismo, digamos, patológico, viene de que has recibido tantos ataques que ya no aguantas más, porque ya tu rabia ya no te cabe más, ¿no? Entonces al final buscas una manera de, entre comillas, devolver los ataques. No sirve absolutamente para nada, esto lo sabemos todos, tu rabia permanece igual y lo único que hay es una especie de satisfacción por haberle causado daño a otra persona. Eso de que si el otro llora, bueno, pues a mí ya no me parece que estoy llorando tanto. Y esto, lógicamente, es uno de los problemas del narcisismo. Pero si no le enseñamos a defenderse, si no hacemos una reprogramación de su mecanismo defensivo, pues tampoco lo podemos dejar ahora siendo la víctima de otros narcisistas. Le quitamos sus estrategias de gestión de la rabia, pero no le damos ninguna estrategia defensiva,
pues pronto va a revertir y se va a volver a comportar exactamente igual que antes, pero con un poco más de aprendizaje. Y luego finalmente, para cuando ya hayamos podido hacer esa reprogramación defensiva, pues os daremos algunas técnicas para desarrollar la asertividad. Tener en cuenta que un narcisista no conoce la asertividad, no basta con decirle, venga, y ahora pues deja de hacerle daño a los demás, defiéndete cuando alguien te haga daño a ti, y listo. No, hay que darle un paso más, que es decir, y esta es la manera, digamos, saludable de vivir, ¿no? Entonces, aunque lógicamente en el seminario, que tiene una duración determinada, no vamos a poder llegar a todo, pero vamos a dar por lo menos las pautas para hacia dónde hay que desarrollar la persona, y algunos ejercicios y algunas técnicas que os van a servir para poner en marcha una psicoterapia especializada en el narcisista, porque os vais a dar cuenta de que cuando llegan a consulta, aunque sea raro, pero si los conseguimos traer a consulta, yo ahora mismo estoy tratando a bastantes, siempre hay una demanda genérica en todos, es, nunca nadie me había ayudado a mí. En todo caso, me habían dicho que dejara de fastidiar a otros, siempre me estaban diciendo que hacía daño a otras personas, pero nunca nadie me había escuchado a mí. ¿Qué me pasaba a mí? ¿Por qué hacía yo ese daño? Y sobre todo, si alguna persona me preguntaba por qué yo sufría ese daño, pero tampoco me habían dado ninguna manera de buscar la defensa desde mi punto de vista, de sacar mis emociones, de poder entender qué es lo que me sucede, por qué me he desarrollado yo como narcisista, y de esa manera pues poder ayudarme a dejar de serlo. Creo que merece la pena también, ya que luego nos vamos a encontrar con muchísimas víctimas de narcisismo, también tener nosotros recursos para cuando es el narcisista quien viene a consulta y le podemos ayudar.